sobre este tema que es buscar la voluntad de Dios, no solo su bendición. Proverbios 16:3, cuando usted lo tenga, diga amén. La palabra de Dios dice de esta manera: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra vez, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias porque nos permites un día más estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy te pedimos que seas tú quien hables a nuestra mente y a nuestro corazón, que solo la voz de tu Espíritu Santo podamos escuchar, Señor, y que esta palabra edifique como siempre nuestra vida espiritual y emocional y mental. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano, gloria a Dios. No deje de glorificar el nombre del Señor. Gloria al Señor por ello. Vivimos en una época en la que muchos ven a Dios como un proveedor celestial para emergencias. Escuchamos decir: Señor, dame un trabajo. Señor, sana una enfermedad. Señor, abre puertas para que pueda tener éxito en esto o en aquello. Vemos solo a Dios como ese proveedor celestial que está ahí para nuestras emergencias. Y que vaya que todos vivimos momentos de emergencias, ¿verdad? Y por supuesto que Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir que Dios es bueno? Por supuesto que Dios es bueno. Y por supuesto que Dios nos bendice. Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido bendición de parte de Dios. Y podemos decir que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Pero hoy quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Seguimos a Dios por quién Él es, o solo por lo que esperamos recibir de Él? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por lo que nos da? ¿Por lo que Él es? Y por supuesto que la Biblia nos enseña y nos muestra que mucho mejor que recibir las bendiciones es vivir en la voluntad de Dios. Y vamos a ver que la voluntad de Dios es mejor que cualquier bendición. Fíjense bien, es muy importante este punto de entender que la voluntad de Dios es mejor que la bendición. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense bien la característica de la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo nos dice, que no debemos ser personas que nos conformemos, que nos amoldemos a la idea del mundo. El mundo tiene sus formas de pensar sobre qué es bueno, sobre qué es malo. Pero Dios tiene su forma de pensar sobre qué es bueno y sobre qué es malo. De tal manera que nosotros no debemos ser personas que nos conformemos a un estilo de vida terrenal y temporal. Debemos ser personas que estemos dispuestos a buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para tu vida es una voluntad que es buena y que es agradable y que es perfecta. Todo lo que Dios decide, determina y tiene para ti
es agradable. Miren, lo temporal, como una casa, usted puede perder una casa. Esto lo vimos en la recesión, muchas personas perdieron sus casas. Uno puede perder una casa, pero el propósito de Dios nunca se va a perder. Yo puedo perder un trabajo. El trabajo puede terminarse. Puede un día usted que llegue a su trabajo y le digan muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su tiempo, bye, la empresa se acabó. Usted puede perder un trabajo o el trabajo se puede terminar, pero la voluntad de Dios para con su vida permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque hay diferencia entre lo terrenal y lo eterno. Por ejemplo, lo eterno proviene de Dios. Dios es eterno y todo lo que Él hace lleva su sello. Todo lo que Dios hace lleva su sello. Y ese sello nos indica que Él es eterno, que las cosas que Dios hace son eternas. Lo que Dios hizo con nuestra vida, hermano, no es temporal. La salvación que Dios hizo no es temporal. El perdón que Dios te dio no es temporal. Hermano, la salvación que Dios nos dio no es temporal, es eterno. Su palabra es eterna. Su palabra no cambia. El mundo va a pasar. Los cielos van a pasar, la tierra van a pasar, mas su palabra permanece para siempre. Por eso es muy importante que nosotros busquemos su voluntad. Nuestra salvación y nuestra herencia en Cristo son eternas. Cristo no vino a darnos salvación temporalmente. Todo lo que Él hace es eterno. Él nos vino a ofrecer una salvación eterna, no temporal. El hombre no necesitaba una salvación temporal. El hombre necesitaba algo eterno, gloria a Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Pero no solo eso. Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales tienen valor eterno. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, tiene un valor eterno. ¿Qué quiere decir? Que no está sujeta al tiempo y que no está sujeta al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a terminar, que nunca se van a acabar. Por eso la misericordia de Dios es para siempre. El perdón de Dios es para siempre. Aleluya. Con razón el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:18: no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ojo con lo que vemos, hermanos. Si nuestra vista está puesta en esto terrenal, en este mundo, porque usted lo ve, está mirando lo temporal. Todo lo que está debajo del sol es temporal. Miren, como ejemplo tenemos al pueblo de Israel. Israel disfrutó de las bendiciones de Dios en un momento difícil, 40 años en el desierto. Amén. Sin embargo, cuando ellos iban en su proceso, y dicho sea de paso, Dios no permitió solo que pasaran 40 años porque quería escarmentarlos. No, Dios quería moldear su corazón. Cuando Dios nos permite pasar por un desierto, no es porque se enoja con nosotros, es porque desea moldear nuestro corazón. Un profeta dijo que el Señor los llevó al desierto para que se enamoraran de Él. Yo digo, bueno, si Dios me quiere llevar a enamorarme de Él, que me lleve a Cancún, a las Bahamas. Pero ¿por qué me lleva al desierto para enamorarme? ¿Usted se ha puesto a pensar?
¿Por qué Dios nos lleva a los desiertos para enamorarnos de Él? ¿Por qué no nos lleva en un lugar hermoso, paradisiaco, con un coco y una hamaca? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué en los desiertos? Porque en los desiertos no hay nada más que Él. No hay nada. Volteas y todo ves desértico. Pero en el desierto lo único que tiene seguro es a Dios. Y Dios nos lleva para que volteemos a Él y en Él pongamos nuestra esperanza. Por eso nos lleva al desierto. Y sin embargo, cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, esos 40 años Dios mandó maná del cielo. No los dejó sin comer. Algo extraordinario sucedió, que el Señor hacía salir agua de las rocas. ¿Quién hace salir agua de la roca? Solo Dios. Dios manifestó sus bendiciones. La Biblia dice que inclusive su ropa y su calzado no se desgastó durante 40 años. Oh, hermanos, hoy usted compra un pantalón en la Ross y en 2 semanas ya ese pantalón ya está para romperse. A mí me ha tocado que compro pantalón y de pronto ya los traigo así, como brincacharcos. Se encogen. Ya no hace la ropa igual como antes, que duraban. ¿Ah? ¿Sí ha visto eso usted? ¿Sí se ha dado cuenta? Y dice la Escritura que durante 40 años su ropa de ellos no se desgastó, no se deterioró. Y eso que caminaban. Y eso que anduvieron de un lado para otro. Sin embargo, hermanos, muchos no entraron al propósito de Dios por la dureza de su corazón. Pero sabe, Moisés, hay algo que me llama la atención de Moisés, y es que Moisés no solo buscaba ver la mano de Dios obrar. Ojo con esto, hermanos, porque es interesante que muchos quieren ver la mano de Dios obrar. Obrar en esto, obrar en aquello, obrar aquí, obrar allá. Pero ¿sabe qué buscaba Moisés? Moisés no solo buscaba ver la mano de Dios obrar. Moisés quería buscar siempre el rostro de Dios. Algo que veo en Moisés es que él quería buscar en todo el tiempo el rostro de Dios. Y aquí está una gran diferencia, hermanos. Quien quiere ver la mano de Dios obrar está buscando solo la bendición. Pero quien quiere ver el rostro de Dios está buscando vivir en su voluntad. Hoy te pregunto, ¿quieres ver solo la mano de Dios obrar en tu vida o quieres ver el rostro de Dios? Aleluya. ¿Quieres ver el rostro de Dios en lo que estás haciendo? Moisés quería ver el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él quería vivir en la voluntad de Dios. En una ocasión, Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos lleves. No me digas que avance. No me digas que vaya. Señor, si tu presencia no me va a acompañar, o sea, si tu voluntad no va a estar conmigo, no me digas que yo avance. Porque para Moisés es más importante ver el rostro de Dios, ver la voluntad de Dios hecha realidad en su vida. Miren, la bendición es buena, pero la voluntad de Dios es mejor. Y sabe, una de las cosas que Jesús enseñó esto poniendo prioridad. Él nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos lo dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las cosas no deben de ser nuestra prioridad. ¿Cuáles pueden ser esas cosas a las que se refiere Jesús? Pueden ser los bienes materiales, pueden ser
el placer y la comodidad personal. Puede ser inclusive la familia y los amigos, aunque son valiosos. Nadie dice aquí que la familia no sea importante. Yo creo que todos concordamos en que la familia es sumamente importante. La apariencia física, los logros personales. Esas cosas son lo que dice Jesús. Vendrán por añadidura. Pero Jesús no dice que todas esas cosas sean malas. Ojo, porque yo no estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que los bienes materiales sean malos, que el placer y la comodidad temporal sean malas, o que la familia y los amigos sean malos, o que la apariencia física y los logros personales sean malos. No, Jesús no está diciendo que son malos. Jesús nos dice que esas cosas sean malas, nos dicen que son añadiduras. Cuando perseguimos a Dios, hermanos, cuando tú persigues a Dios, las bendiciones te persiguen. Yo siempre digo, usted no debe de buscar bendiciones. Las bendiciones te tienen que seguir. Porque el que bendice va contigo, está contigo. No somos buscadores de bendiciones. Eso es cuando nosotros perseguimos a Dios, cuando Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros perseguimos las bendiciones, nos podemos perder de Dios. En otras palabras, poner las cosas primero, esto puede llevarnos a que las cosas se conviertan en nuestro Dios, en un ídolo. Te voy a poner un ejemplo de este peligro cuando perseguimos las cosas primero. Cuando seguimos los bienes materiales, por ejemplo, podemos hacer que los bienes materiales, nosotros dependamos de esas cosas. O sea, podemos hacernos dependiente de las cosas materiales en lugar de confiar en Dios. Cuando nosotros tenemos dinero en el banco, todo está bien. No hay problema. Tienes que pagar algún bill, tienes dinero, lo pagas. Pero cuando la cuenta del banco se va bajando, entras en crisis. Aunque no digan amén. A veces, cuando estamos viendo las cosas materiales, podemos hacer que depender de ellas, hermanos, más que de Dios. ¿Y cuál es el peligro aquí? El peligro es que vamos a vivir en constante inseguridad. Quien depende del dinero va a vivir siempre en inseguridad, porque depende de que tenga buen dinero en el banco. Y siempre cuando el dinero baje, se va a sentir inseguro, va a pensar que va a entrar en una crisis y que no va a poder salir. Ese es el problema. No es tener. Dios no está enojado con los bienes. Pero el problema es cuando depositamos nuestra confianza en los bienes materiales y no en Dios, quien es quien suple nuestras necesidades. ¿Será malo tener placer algún día que usted se vaya de vacaciones o que tenga usted comodidad personal? No es malo. Sin embargo, puede ser que nosotros, al estar buscando placer y constantemente sintiéndonos bien, porque el hombre quiere sentirse bien, no quiere sentirse frustrado, quiere sentirse bien. El problema con esto es que si buscamos solo la comodidad, hermanos, podamos estar buscando vivir una vida sin cruz y una vida sin sacrificio. A tal grado de que tengamos un espíritu débil. ¿Sabe que a través de las dificultades Dios fortalece nuestro espíritu? Es a través de las pruebas que nuestra fe va creciendo.
Es a través de las dificultades en las que nuestra fe se va afirmando. Si nuestra fe es sincera, si nuestra fe es honesta, ningún problema, ninguna dificultad nos va a mover de nuestra fe, aleluya, porque hemos puesto nuestra fe en el autor y consumador que es Cristo. Pero si hemos puesto nuestra fe en cómo me siento, habrá días que no te sientas bien, hermano. Habrá días que las cosas no te salgan bien. Habrá días, hermanos, que la comodidad que tú estás buscando no la tengas. Habrá días que todo aquello que tú desees no esté. Aleluya. Y lo que puede suceder es que si no dependemos de Dios, nuestro espíritu será débil en el momento de las pruebas. ¿Y qué de la familia? Si es algo bueno, la familia y los amigos. Pues cuando confiamos demasiado en la familia y en los amigos y hacemos de ellos el centro de nuestra vida a tal grado que podemos llevar a tomar decisiones por el afecto que tenemos y no por la voluntad de Dios. Yo he visto esto, hermanos. Hay hermanos que dicen, hermano, a mí, conmigo todo bien, pero no toquen a mi familia porque saben que yo soy Pérez. Luego nos quiere salir, ¿verdad? Lo García, lo López, lo Hernández, lo Silva. ¿Para qué? También yo odio. Hermanos, debemos tener cuidado. Es verdad que la familia es importante para nosotros, pero nunca debe tomar el lugar que a Dios le corresponde. Porque por afecto podemos estar haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque es agradable, dice la palabra de Dios, y es perfecta. Quien busca el reino encuentra la bendición. Quien busca solo la bendición puede perder el reino. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Por qué está interesado el Señor que busques el reino de Dios? Porque Dios está interesado que no lo pierdas, que no pierdas el reino, porque es lo eterno, es lo que Dios te trajo a ti, es tu herencia, aleluya, gloria al Señor. ¿Sabías tú que la palabra de Dios dice que tú serás un rey, sacerdote en el reino del Señor? Pero ¿cuántos podemos perder nuestra herencia en el reino por estar al pendiente de las cosas temporales? No que sean malas, hermanos, pero el Señor dice, busca primero el reino y todas esas cosas te van a seguir. Dios no ignora tus necesidades, Dios no ignora tus deseos, Dios no ignora todo lo que tú anhelas en tu corazón. Dios no lo ignora, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y la bendición te va a seguir. La bendición va a ir a donde tú vayas, a donde tú camines. No descuides lo eterno, dice el Señor. En otras palabras, busca primeramente lo eterno. Y cuando tú tengas lo eterno, hermanos, lo demás te va a seguir. Lo demás te va a seguir. Y hay ejemplos en la Biblia de esto. Tenemos el ejemplo de Moisés en el capítulo 2 de Génesis 22, Dios le concedió una bendición. Amén. Todos sabemos que Abraham y Sarai o Sara era estéril. Y Dios le dio una bendición. Y todos sabemos que después el Señor le pide esa bendición. Amén. Sí lo sabemos. Y cuando Dios le pide la bendición, Abraham no protegió la bendición. Abraham no la protegió, sino que obedeció al dador de la bendición.
Él hubiera dicho: ay, Señor, ya la tengo, mira, tú dijiste que ibas a ser padre de multitudes, ya me diste a Isaac. Señor, yo voy a proteger esta bendición, tú me la estás pidiendo, pero yo la voy a proteger, Señor, tú me la diste, es mía. Señor, yo no te la pedí, tú me la quisiste dar, hoy la tengo. No quiso protegerla. Claro que él deseaba eso, claro que él estaba feliz con eso. Sin embargo, él obedeció al dador de la bendición. ¿Y cuál fue el resultado? Por cuanto hizo eso, Dios lo bendijo grandemente. Porque Abraham buscó primero la voluntad de Dios antes que la bendición. Amó más la voluntad de Dios que la bendición. Muchas veces la bendición que Dios te ha dado, Dios un día te va a decir: necesito que me la entregues. Quizás hasta te diga: ¿me amas? Y usted le puede decir: claro, Señor, mira, tú me has bendecido, me has dado todo esto que tengo, entrégamelo. Entrégamelo. Y Dios sabe a veces por qué nos pide las cosas que Él mismo nos da. Él quiere bendecirte. Y así lo hizo con Abraham. Tenemos el ejemplo de Jesucristo en el capítulo 22 de Lucas. Jesús, estando en el huerto del Getsemaní, Él hace una oración. Y Él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su obediencia, hermanos, fue voluntaria. Nadie lo obligó. Eso es algo que debemos entender de Jesús. A Jesús nadie lo obligó que tomara la cruz, que fuera hasta la última consecuencia de morir en esa cruz. Él fue obediente. Dice el escritor, dice la palabra de Dios, que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no fue obligado, de manera voluntaria quiso obedecer a Dios. Hermano, enfrentó el dolor, enfrentó la muerte, enfrentó todo lo que sucedió en esas últimas 6 horas. Pero el resultado fue extraordinario, porque el resultado trajo salvación al mundo y trajo perdón. Siempre que alguien obedece a Dios, trae bendición sobre su vida. Porque la voluntad de Dios siempre trae bendición. Vemos al apóstol Pablo, otro ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, ya cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Él iba a subir a Jerusalén. Y él sabía que podía suceder que lo apresaran y que lo metieran en la cárcel. Y él estaba dispuesto a todo. Y ahí, en el capítulo 20, en el versículo 24, Pablo expresa y dice: de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él sabía que tenía un propósito por cumplir, que era la voluntad de Dios. No buscaba fama, él no buscó comodidad, sino buscó el propósito divino. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el evangelio impactó al gobierno romano. Y el evangelio se extendió por todo el mundo conocido de esa época, y que el evangelio llegó hasta nuestros tiempos. Fue un legado eterno el que hizo Dios a través de este hombre, porque quien decide buscar la voluntad de Dios trae como resultado bendición. Hermanos, la verdadera bendición no está en evitar el sufrimiento, sino estar en el centro de la voluntad de Dios. En el momento de la prueba: Señor, si esto me está pasando es porque lo permitiste. Si esto está sucediendo es porque hay una voluntad perfecta. Señor,
dame fuerza para hacer tu voluntad. Y decir como Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo debemos nosotros buscar la voluntad de Dios el día de hoy? Porque lo que les acabo de decir fueron la fe de Abraham, fue la fe de Jesús y fue la fe de Pablo. Pero ¿cómo podemos usted y yo vivir nuestra propia fe? Porque todo lo que encontramos en la escritura de estos hombres de Dios fue la fe de ellos. Yo me acuerdo que en una ocasión, leyendo Hebreos capítulo 11 y el versículo 12, empecé a ver a grandes hombres de Dios que ahí mencionaba, y al terminar esa lectura yo meditaba y decía: Señor, sí, qué bonito, pero esa fue la fe de ellos. No le hubiera dicho eso al Señor, porque el Señor de pronto, cuando no sabemos o lo cuestionamos, nos dice: qué bueno que aprendiste eso. Ahora te voy a meter en la escuela de la fe. Hermanos, porque todo lo que está ahí me sirve de referencia, amén. Pero usted tiene que vivir su propia fe. Y todo eso que está escrito es un ejemplo para nosotros de decir: si Dios pudo hacer esto con Abraham, lo puede hacer conmigo. Si Dios pudo hacer esto con Pablo, lo puede hacer conmigo. Es una referencia de que Dios puede hacerlo con nosotros. Pero al fin de cuentas tenemos que vivir nuestra propia fe. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios el día de hoy? Hermanos, nuestras oraciones deben cambiar. Ahí el punto número 1, nuestras oraciones deben de cambiar. ¿En qué sentido? Debemos, hermanos, no solo pedir: Señor, dame. Cambiarlas a decir: Señor, ¿qué quieres que haga en esto? No es: Señor, dame la salida, Señor. No, ¿qué quieres que haga en esto, Señor? Señor, resuelve este problema. No, Señor, ¿qué quieres que haga en este problema? Porque siempre buscamos la salida más fácil. Señor, cambia, transforma esto, quítalo. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que quite ciertas cosas? No sé si solamente yo, pero a veces nosotros le pedimos: Señor, ya quítame esto. Dice el Señor: hija, pero si lo puse para transformarte. Si lo puse para transformarte. Es que yo estoy cumpliendo un propósito. Es que yo te estoy transformando, como decía el canto, como el alfarero al barro. No solo quiero destruirte, quiero formar en ti una vasija hermosa, una vasija para la gloria de mi nombre. No solamente quiero llevarte por el proceso difícil. Gloria a Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios aunque contradiga con nuestros planes. Miren, la voluntad de Dios no siempre van a coincidir con nuestras agendas. A veces que usted va a agendarse y usted va a decir, lo va a planear bien, y de pronto el Señor le va a decir:
No. Aquí no. Yo sé que lo planeaste, yo sé que estabas pensando todo de manera en tu mente, ¿verdad? Porque planeamos, pero siempre la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestra agenda. De pronto tú crees que algo te va a salir perfectamente bien y de pronto algo pasó. Y recurrimos al enojo. Pero hermanos, todo lo que pasa hay un porqué y hay un para qué. Todas las cosas debajo del cielo dice que Dios tiene el control. No sé, llegamos el día de los bautismos, estaba nublado, dije, bueno, Señor. Los hermanos llevaban su lancha, dije, bueno, Señor, ahora no van a subirse en la lancha, y mojados van a andar. No, pero con ganas, hasta con la lluvia ya se subieron. Pero dije, Señor, permítenos así, si quieres, Señor, tener solo un tiempo para bautizarlos. Y Dios nos lo concedió. Pero no siempre el Señor nos concede lo que le pedimos. No siempre. Pero su palabra, hermanos, su palabra es perfecta. Así que siempre lo que hagamos debemos ir a la palabra. Alguien dijo por ahí que tu oración es tú hablando con Dios, pero la palabra de Dios es Dios hablando contigo. Así que si solo oramos y solo oramos y solo oramos y solo oramos, toda la vida te la has pasado hablando con Dios y no escuchando su voz porque no has leído la palabra. Porque la palabra de Dios es Dios hablando contigo. ¿A quién recurres cuando te sientes mal, cuando algo parece no encajar, algo parece ser que no está bien? ¿Sabe a qué recurro yo? A la palabra. Inmediatamente digo, Señor, algo está pasando, ¿por qué me siento inquieto? Ayúdame. Y voy a la palabra, y en la palabra de pronto el Señor me dice qué hacer. Fíjense. Y es ahí cuando yo escuché la voz de Dios, porque yo oré. Pero si usted quiere escuchar a Dios, lea la palabra. No sea solamente alguien que hable, no sea que usted esté ahí hablando y hablando y hablando todo el tiempo. Deje que Dios le hable a través de la palabra. Y va a ver que el Señor le va a dar una palabra. Debemos pedir la dirección a Dios y no solo su provisión. Dirección en todo. Hermanos, la oración más poderosa no es Señor, bendíceme. La oración más poderosa es Señor, guíame. Usted debe pedir guía, porque el Señor dijo que puso un Espíritu Santo sobre usted, y el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestra guía. Amén. Si buscamos la voluntad de Dios, las bendiciones llegarán como añadidura. Acuérdese, todo, permítase usted que Dios añada aquellas cosas que Dios sabe que tiene necesidad. Para terminar, hermanos, quiero decirte que las bendiciones son buenas, pero no son la meta. La meta es conocer y hacer la voluntad de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Hoy Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pedirle a Dios, de acercarnos a Dios. En lugar de Señor, bendíceme, Señor, dirígeme. Dirígeme en esto. La bendición es un regalo. La voluntad de Dios es un llamado.
Y todos nosotros hemos sido llamados a obedecer. Todos nosotros. No hemos sido llamados solo a ser bendecidos. La bendición es una añadidura. Hemos sido llamados a obedecer. Amén. Y estamos en este lugar, cada uno de nosotros, buscando agradar a Dios, no a los hombres. Y eso a veces decimos, hermano, yo no vengo aquí a agradar a los hombres, sino a Dios. ¿En serio? Eso lo podemos decir y es muy fácil. Pero nosotros, cada uno de nosotros, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque nos cueste. No es fácil siempre, hermano, no, de verdad, hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces nos cuesta que humillarnos para aprender a perdonar. Cuando a mí me han ofendido. Pero ¿acaso eso no fue lo que hizo Cristo? Él fue ofendido y Él se humilló para perdonarnos. ¿Acaso no era la voluntad de Dios esa? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que nosotros, cuando nos ofendan, nos tengamos que humillar? Porque va a decir, pero ¿por qué, hermano? Es not fair, es no justo. ¿Y por qué, Señor? Yo no hice nada. Jesús tampoco. Jesús tampoco hizo nada. ¿Qué hice yo, hermano, para merecer esto? Jesús tampoco hizo nada para merecerlo, pero fue la voluntad de Dios. Dios está buscando que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque tengamos que a veces que humillarnos, aunque tengamos que cambiar de decir, antes yo perseguía las cosas, ahora persigo el reino, porque yo he entendido que lo que antes perseguía era lo temporal, pero ahora estoy siguiendo lo eterno. Ahora estoy buscando hacer la voluntad de Dios y el reino de Dios primero, antes que las cosas, antes que todo eso. Ahora, los que mencioné hace un rato que quieren pareja y que, bueno, aunque no era el tema, busca el reino y el Señor te lo va a añadir. Pero usted cree que cuando el Señor nos ve todo perdidotes, que no andamos buscando el reino de Dios, que nuestra mirada está en las cosas temporales, dice, no, hijo, mira, tú eres un hijo eterno, tú ya tienes bendiciones eternas. Hermano Gil, venga por favor, venga, perdone que lo tome de ejemplo, pero venga. Perdón, mire, hermanos, algunas personas, si lo ven, puedan decir, oh, hermano, no ha logrado mucho, pero él ya lo tiene todo. Porque el estándar del mundo es ver a las personas de acuerdo a lo que poseen, de acuerdo a lo que tienen, de acuerdo a lo que han logrado. Ese es el estándar del mundo. Pero en el estándar del Señor, Él es un heredero del reino. Él ya tiene todas las bendiciones. Todo lo que el Señor, ya Él es para Él las tiene. ¿Y quién se las va a quitar? Por eso el Señor le dice, mira, hijo, tú ya tienes todo, lo has logrado todo, lo has tenido todo, ya tienes una herencia, ya tienes un lugar en mi reino, ya eres parte de mi reino. No necesitas buscar las añadiduras, busca el reino de Dios porque es tuyo. Fíjese bien los estándares del Señor. Y por eso el Señor le pide a Él, es que busque, porque lo eterno es de Él. Y si Dios no le ha placido darle una compañera, es que quizás lo quiera desviar del reino. Ay, Señor, estoy tocando fibras. No nomás a Él, pero porque el Señor no nos ha dado lo que hemos pedido, porque Dios no ha hecho lo que le hemos pedido. ¿No será que aquello que le hemos pedido nos va a desviar del reino? Gracias, hermano. Perdón, hermano, perdón.
¿No será eso? ¿Qué Dios quiere? ¿Que vayas detrás de la bendición? No, hermano. Ve detrás del reino, ve detrás de la voluntad. No te enfoques en las cosas temporales, enfócate en lo que ya tienes. ¿Sabe qué es lo más triste? Mire, a veces el hombre se enfoca en alcanzar lo que no tiene y descuida lo que tiene. ¿Cuánta gente he visto que por alcanzar algo, una empresa, ha descuidado lo que tiene, que es su familia? Ha descuidado inclusive su salud. Por alcanzar lo que no tiene, descuida lo que ya tiene. Hermano, ya tenemos las bendiciones del Señor. Ya tenemos la herencia del Señor. Ya, hermano, inclusive, hermano, si el Señor lo llama a su presencia, usted es victorioso, logró. Según el estándar del Señor, ya lo tenemos. Hemos ganado. Amén. Entonces, no pongamos nuestra mirada en las cosas temporales. Son añadiduras. Dios te las va a dar cuando Él quiera. Busca el reino. Es tuyo. Búscalo. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Recuerden esto, hermanos que se acaban de bautizar. No busquen solo la bendición de Dios, busquen hacer la